Nos enseñaron que un hombre debe de tener las 3 Fs: feo, fuerte y formal. Nos enseñaron que un hombre fuerte aguanta, que no se queja, que no siente, que no se detiene. Y esa idea está matando hombres actualmente. No de golpe, sino de silencio. Porque hay hombres que no mueren de enfermedad, mueren de todo lo que nunca dijeron. Llegan tarde cuando ya no hay vuelta atrás. Y no porque no supieran, sino porque nunca aprendieron a escuchar su propio cuerpo. Hoy vamos a hablar de eso, de lo incómodo, de lo que nadie quiere decir, pero todos necesitamos escuchar. Esto es El Hilo de Ariadna y el episodio de hoy se titula Se murió de hombre, el precio de no cuidarse. Bienvenidas y bienvenidos. Lo que no se atiende, se agrava. Y hoy quiero poner sobre la mesa algo muy fuerte. ¿Cuántos hombres no llegan siquiera a ese momento de duda porque nunca se permiten escucharse? Hoy me acompaña Mauro Vargas Urías, quien trabaja temas de masculinidades, emociones y cultura, y con quien vamos a abrir una conversación necesaria, incómoda, pero muy urgente. Bienvenido, Mauro, al Hilo de Ariadna, y por favor, cuéntanos, ¿quién es Mauro? Bueno, antes de responderte quién soy yo, primero quiero agradecerte la invitación. Sabes que te quiero, pero te admiro mucho más. Me parece que eres una mujer súper resiliente, fuerte, consistente, sabia, pues que ha venido, de quien he aprendido muchísimo a lo largo de estos años de fraternidad que tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, Mauro, por acompañarme ese día a tejer una historia más en el Hilo de Ariadna. Te quiero mucho. Igualmente. Ahora, ¿quién soy yo? Pues bueno, Mauro es una persona inquieta desde el principio de sus días, en el sentido de preocuparse por lo social, de preocuparme por las otras personas, obviamente también a partir de mí mismo, después eso lo aprendí, en el sentido también de que todos realmente vivamos una vida plena y feliz, y si se puede, útil, que sería lo ideal. Creo que cuando estás volcado o tienes una vocación por el servicio, eso te da felicidad, y el brindar satisfacción, el ser un soporte o un puente para que la gente pueda lograr sus metas, sus ilusiones, sus anhelos, para mí es vital. Mi trabajo me ha llevado a eso. De formación soy sociólogo, aunque después me formé como psicoterapeuta. Y entre ambas capacitaciones, formaciones, eh, desde la carrera, por allá en 1988-89, empecé a trabajar el tema de las masculinidades, sin saber que así se iba a llamar. Empecé a trabajar con hombres. Me preocupaba mucho el hombre desde la perspectiva de género, porque nosotros los hombres también tenemos género. Y entonces, pues quería analizar cómo este sistema patriarcal en el que vivimos, esta forma cultural machista, pues también nos lacera, nos lastima, nos limita, nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Creo que en primera instancia, y luego a las demás, sobre todo a las mujeres. Entonces el trabajo me fue llevando como a esas búsquedas. Fundé una asociación, ahorita fundé una consultoría, y estoy dedicado de lleno a promover un cambio genuino, es decir, en actitudes en los hombres, hacia la igualdad, el respeto, el buen trato, pero que sea genuino, congruente en la vida cotidiana, más que verbalizarlo o sentirme progresista y muy igualitario. Siempre les digo, creo que lo importante es hacerlo todos los días, en todos lados, todo el tiempo. Muchas gracias, Mauro. Tienes razón, yo he visto este trabajo a lo largo de los años y la verdad es que me siento muy orgullosa y además muy honrada en ser tu amiga, ¿no? Y que me acompañes el día de hoy.
Y Mauro, cuando decimos se murió de hombre, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, es una frase que acuñé hace tiempo, es una metáfora que significa morir de exceso de resistencia. O sea, el hombre se siente o le han hecho sentir que debe ser fuerte, parco, hermético, eh, evadiendo el contacto con su cuerpo. En ese sentido, de la dinámica sociocultural en la que vivimos, es el desenlace lógico de una vida donde el pedir ayuda o apoyo se percibe como una falta de hombría. O sea, soy menos hombre si me percibo o me autopercibo o acepto que soy vulnerable. ¿No? Sobre todo porque mi cuerpo está eh, socialmente creado, construido para ser fuerte, rendir, producir, Ujú. ¿no? Entonces, contactar la enfermedad es una forma de, digamos, De de debilidad. debilidad, de asumirnos vulnerables, y eso pues no está contemplado como una situación válida en esta dinámica patriarcal de la que te digo. Entonces, eh, creo que morir de hombre sería morir por un estilo de vida emocional y relacional que prohíbe el cuidado propio. Podemos cambiarlo, y aquí está la propuesta. Claro que sí, fíjate que es muy, muy fuerte esto que hablas, que nos compartes, porque entonces no estamos hablando solo de cultura, estamos hablando también de vidas que se pudieron haber salvado, ¿no? Estamos hablando de diagnósticos que llegaron tarde, de cuerpos que avisaron, ¿no? Pero que desafortunadamente nadie los escuchó. Tristemente, ellos mismos tampoco se escucharon. Totalmente de acuerdo. Lo que va ocurriendo es que en esta socialización, en donde yo aprendo a ocultar mis síntomas o a no contactarlos y a no validarlos, de repente la enfermedad eh, me empieza a invadir y el diagnóstico llega tarde, Así es. porque no hice caso de esos detallitos que mi cuerpo me fue dejando, digamos, ¿no? Esas señales que de alguna manera, pues, hubieran contribuido a salvarme a tiempo o a evitar que las situaciones se prolongaran. A veces son muertes que pueden evitarse si se hubieran manejado o desde esta lógica de aprender a aceptar que estoy mal, que me siento mal, que algo me duele y que en vez de irme por la línea de voy a resistir, voy a aguantar, porque por muchos factores, ¿no? O sea, porque tengo que cumplir, porque el trabajo no debe parar, pero pues no me doy cuenta de que si no tengo salud, no hay trabajo, no hay vida. Entonces, ¿por qué los hombres no van al médico, Mauro? ¿Por qué no van al médico hasta que ya de plano no pueden más y hasta entonces toman la decisión de ir al médico? ¿O por qué los hombres no van al médico? Bueno, entre otros factores, pero creo que el principal tiene como base esta creencia cultural de que por ir al médico implica, en la lógica de la masculinidad tradicional, admitir una vulnerabilidad que se nos enseñó a negar de manera sistemática. O sea, aprendí otra vez que el aceptar mi enfermedad era convertirme en alguien débil, en alguien frágil, y podría enfrentar el estigma de un despido, de un señalamiento que eventualmente pudiera tener costos de otro tipo. Entonces, como ya te había indicado, el cuerpo masculino se ha construido socialmente como una herramienta para el trabajo, un instrumento que debe estar siempre disponible para el funcionar y que no requiere aparentemente de mantenimiento, ¿no? Parece Ujú. como si en la cotidianidad bastara nada más con dormir o descansar un poco y continuar. Fíjate que Y no eso es que dices, cierto. Ujú. hay algo como que empiezo a detectar muy peligroso, ¿no? Muy peligroso ahí, que podemos confundir esto de aguantar con estar bien, ¿no? Y que al mismo tiempo se puede convertir entonces en un autoabandono, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
Pues justo es esta evasión de una realidad que nos acompaña a todos lados, pero que de repente no queremos contactar. Ajá, Como hombre, la intención de ser fuerte genera este mecanismo de reprimir mis emociones, de no hacerle caso a la sintomatología y eventualmente creer que por pensamiento mágico la voy a lograr, la voy a librar. Y pues, perdón, hay mucha evidencia de que pude haber prevenido muchas circunstancias si me cuidara. Simplemente te pongo un ejemplo, eh, porque además debo decirte que a mí de repente me ha ocurrido, ahorita me acaba de ocurrir este año. ajá, Me acuerdo que en enero me empezó a doler la muela, ajá, o sea, empecé a morder ajá, y cada que mordía me dolía la ajá, muela. Me tardé entre desidia y, bueno, sí me duele, pero me puedo aguantar, 3 meses en ir con el dentista. ajá, Cuando llegué con el dentista me dijo, ¿sabes qué? Se me infectó la raíz, no sé qué, te voy a tener que extirpar la muela. Si ajá, hubieras venido en enero, cuando empezó a darte lata, la hubiéramos salvado. Pero pues ya llegué justo por pura desidia, cuando ya era irremediable que me la quiten, que se haga un puente y ahora tendré que tener este tratamiento, ¿no? Esto está en proceso. claro. O sea, ese tipo de cosas que nos pueden pasar, yo pregonando el tema, de repente también lo he enfrentado, pues, Ujú, eh, pues por pura cuestión de creer que mientras estás sano debes funcionar y debes prodigarte, digamos, hacia el mundo en el que te mueves de una forma así, como entre que evades la responsabilidad de tu propio autocuidado, o muchas veces lo delegas, ¿no? En las personas próximas, en las mujeres cercanas, porque también está así, ¿no? Parte del mandato es a ellas les toca cuidarme, ¿no? claro, sí, Entonces, sí. es Algo muy que me cómodo. llamó mucho la atención ahorita que nos estabas platicando, el pensamiento mágico. ¿Qué es eso? Pues son estas creencias que muchos asumen, de muchas fuentes para creer que a mí no me va a pasar. Ujú, O que va simplemente con el tiempo, esa herida se va a curar sola, no necesito más que lavarla y punto, y a veces se puede infectar por no tener los debidos cuidados, ¿no? El autocuidado, porque yo también promovería mucho esta noción de, a ver, este cuerpo lo habito yo, es mi territorio, es claro, mío. Entonces, el responsable, tanto física como emocionalmente, de lo que me pase, soy yo mismo. No debería estar esperando que alguien más venga y lo quiera cuidar. El principal o el primer respondiente, digamos, hacia mi propia salud debería ser yo mismo, pero con información adecuada, con apoyos también válidos, o sea, necesarios, ¿no? O sea, si te, si es algo óseo, pues voy con un ortopedista, osteopática, medicina, o sea, si es algo que tiene que ver con con mi corazón, pues voy con el cardiólogo. cardiólogo, o sea, con quienes corresponda, pues, ¿no? Y no yendo con el huesero, bueno, no quiero descalificar a nadie, pues, Claro, pero finalmente a veces nos vamos por ese tipo de lógicas, ¿no? O el curandero que con una lógica chamánica me va a aliviar de todo. A lo mejor me alivia el espíritu y eso está bien, pero lo físico, lo fisiológico, pues tiene sus, eh, como las formas de proceder están demostrados que también en lo científico hay validez para cada cosa, pues, ¿no? fíjate que esto que estás hablando es muy importante porque yo misma lo vivo día con día cuando llego yo al consultorio, ¿no? Yo voy al consultorio, Ujú, o sea, soy mujer, yo voy al consultorio, a mí nadie me lleva, ¿no? Yo cuando me van a dar las quimioterapias, o sea, yo planeo, ¿no? Un día ujú. antes voy al súper, me hago un caldito de pollo porque sé que me toca la quimioterapia al día siguiente
Y Ya estás no, preparada. ajá, ya está preparado porque nadie va a llegar mágicamente a prepararme el caldito de pollo que me va a hacer sentir bien o me va a caer bien en la pancita o lo que sea. Y también estando pues en la espera esta, yo veo como pues a los hombres que los llevan las esposas, los llevan los hijos, los llevan, ¿no? Y entonces no se tienen que preocupar por qué van a comer ese día. Ni de tu ropa, ni de muchas cosas que Así es, también. no se tienen que preocupar. O sea, entonces de alguna u otra manera sí veo que es un poquito un privilegio, ¿no? Sigues en los hombres siguen un poquito y no se dan cuenta que es un tema de privilegio y que debemos empezar a voltear a esto que tú nos estás contando hoy, que también es muy importante el autocuidado, ¿no? Cuidarse. O que incluso hasta, pues todavía ahí es porque yo veo con las cuidadoras mujeres, ¿no? Con mis compañeros, cómo ellas se preocupan por hacerles la comida, pues que les caiga bien, pero todavía muchos de ellos, dentro de este privilegio, dicen, no, es que eso no me gusta, es que eso no lo quiero, es que... Entonces, regresamos al centro del autocuidado, porque ¿qué tenemos que hacer para que los hombres eh, puedan regresar a sí mismos y a aprender a identificar sus emociones, Mauro? Fíjate que yo partiría de el, como de la importancia de que como hombre empecemos a habitar nuestros cuerpos, nuestra persona, nuestro físico. Pero es que quiero hacerlo quiero plantear este mensaje contemplando tu cuerpo como desde una perspectiva holística. Es tu cuerpo, pero también son tus emociones, tus sentimientos, Sí. tus pensamientos. Todo esto, esta mezcla, digamos, de elementos, juega como un factor importante para ver, pues para contactar el mundo y estar en armonía con él. Si yo estoy más, o sea, mi cuerpo es un regulador orgánico, un regulador eh, ecológico, ¿no? O sea, si tengo frío, el cuerpo me lo dice. Claro. Si tengo hambre, el cuerpo me lo Así señala. es. Pero también a veces lo que no sé, porque el aprendizaje va hacia esa lógica, es que muchas veces en mis interacciones, en mi estar en el mundo, las emociones se ven muy limitadas. El campo emocional a los hombres se nos limita hacia la ira, el enojo, porque eso te da bravía, te da potencia, te da... Y contactar emociones como el dolor, el miedo, la tristeza, pues eso se parece a lo femenino, entonces yo no debo contactarlo, porque en el no deber ser parecido a una mujer o a un niño, pues hay mucha carga negativa, digamos, pues, ¿no? Absurda, pero negativa. Ahí fíjate, me gustaría detener un poquito que el miedo, ahorita hablaste del miedo. ¿Qué papel juega el miedo en todo esto, Mauro? Fíjate que el miedo, desde mi óptica, es el motor oculto de esa supuesta fortaleza que tenemos. Porque fíjate que pareciera que los hombres nunca tienen miedo, ¿eh? Y sí lo tenemos, claro que sí. Pero te digo, es como ese motor oculto que encubre, eh, que está detrás de esa aparente fortaleza, ¿no? Hay un miedo profundo a ser visto como frágil, un miedo a dejar de ser quien resuelve, un miedo a perder el lugar que se nos ha asignado socialmente. Pues no, yo debo ser siempre el puntero, el responsable, el que resuelve, el que asunta, etcétera. Y pues bueno, ahí ese miedo es el que me lleva a el que está detrás del mandato de aguantar. Eh, y que creo, y me parece importante aquí verlo, aguantar no es fortaleza, es una estrategia para evitar enfrentar lo que no sabemos manejar, ¿no? O sea, de repente la vulnerabilidad, la dependencia, la posibilidad de no estar a la altura de las circunstancias,
me lleva como a encubrir estas emociones como el miedo eh, con lógicas contrarias, pues, ¿no? O sea, no, ante el miedo, haz como que estás fuerte y que vas a resolver y que tú vas a aclarar. Pero claro que muchas veces tienes mucho miedo. Hablando de las enfermedades, miedo de que me pase algo grave, miedo de que no, de no saber cómo, miedo de que mi cuerpo eventualmente no responda o tenga que depender. Entonces, trabajar ese tipo de aspectos es fundamental para sensibilizarnos sobre la importancia de habitar este cuerpo desde una lógica muy integral, muy holística. Entonces no es que no sientan miedo, sino que no se dan el permiso de sentir miedo. Efectivamente, no nos damos el permiso, porque el problema es que ese miedo se disfraza también de no necesito ayuda, ¿no? Eh, que muchos, a lo mejor, muchos hombres que nos puedan estar escuchando así lo han vivido, lo hemos vivido, ¿no? No, yo a mí no me, yo no siento eso, o sea, eh, yo no puedo tener, a mí no me va a dar cáncer, a mí no me va a dar un infarto porque bla, bla, bla. Pero justo es lo que me lleva al no cuidado de mí mismo, ¿no? El evadir esta responsabilidad que te decía al principio, ¿no? De esto es lo que es mío, con lo que llegué y con lo que me voy a ir. Y podría cuidarlo nutriéndolo mejor, al contactar ciertas señales que pueden ser preventivas. Entonces, fíjate, hablamos de masculinidades, ¿no? Y ahora se habla como de nuevas masculinidades. Pero entonces, a mí me surge una pregunta. ¿Cómo podemos construir una masculinidad que sí se cuide? Sí. A ver, ¿qué son las masculinidades? Yo creo que es importante como responder ese concepto que de repente es como muy Sí, elaborado, ¿no? ¿Qué son las claro. masculinidades? Las masculinidades son ese conjunto de creencias que se nos y mandatos que se nos asignan a los hombres o que se nos inculcan a los hombres por ser hombres. Ok. Por ejemplo, yo como hombre debo ser muy racional y poco sensible. Yo como hombre debo ser fuerte y cuidar o controlar. Yo como hombre siempre debo resolver. Yo como hombre debo ser parco en mis emociones. Ese tipo de creencias en una masculinidad dominante es la que se nos sigue imponiendo. Podría haber, cuando se habla de masculinidad hegemónica, justamente es todo este tipo de creencias. Pero esa hegemonía, esa masculinidad dominante podría poco a poco evolucionar y transitar hacia ser formas sensibles de ser hombres, ¿no? Entonces podríamos ser hombres más empáticos, más comprensivos, más solidarios, más igualitarios en el sentido cabal. Y una parte importante de todo esto tendría que ver con cómo me puedo colocar yo mismo como una persona que me autocuide, valga la expresión otra vez, pues, Así ¿no? es, sí. Que entienda que también soy frágil o vulnerable en ciertos momentos o en ciertas circunstancias. Si pudiéramos tener un estudio genético para prevenir las situaciones que me pueden afectar, pues a lo mejor eso, ¿no? O sea, empiezo a, a no consumir ciertos alimentos o ciertas cosas que puedan prevenir que no se desarrolle una cierta propensión a diabetes o lo que tú quieras. Pero no lo sé y no me preocupo por eso. Y entonces me atasco como de lo que sea, me ingiero de lo que sea. Y justo, pues, o sea, de repente socialmente se me valida ser eh, el temerario que vive los riesgos sin importar las consecuencias, ¿no? Fíjate que ahorita no voy a decir el nombre, conozco una persona que ya le dijeron, tiene vértigo, ¿no? Entonces ya le dijeron, esa pastilla te lo va a quitar, ¿no? O sea, ya tómate. Entonces
la persona no se toma la pastilla, el medicamento, porque no como voy a estar tomando medicamentos de por vida, que cuando yo siento el vértigo, con un ajo se me pasa. Sí, O sea, me voy a comer este ajo y se me va a pasar. Pero a ver, si te estuvieras tomando el medicamento de manera metódica y sistemática, como ya te lo ordenó o te lo instruyó el médico, sí. pues ya no tendrías esos vértigos, ¿no? O sea, ya no estarías padeciendo de eso. Entonces, creo que tienes mucha razón en esto que tú dices, que no, es que ya mágicamente, Ujú. a No lo me va a mejor dar. ya no me va a dar, ¿no? Ujú. Y cuando me dé, bueno, me tomo el ajo y se me pasa. Entonces, cuando ya te habían dicho, bueno, pues mira, tómate ese medicamento y se te va a quitar. Ahorita que dices eso me vienen a la mente varios ejemplos, ¿no? O sea, por Ajá, ejemplo, pues he dado talleres a diferentes gremios sí, y recuerdo mucho el de, por ejemplo, hombres que trabajan en espacios donde hay que cargar, en refresqueras, en cementeras, etcétera. Hay que cargar los sacos o las cajas de refrescos, etcétera, o las cervezas, etcétera. Y muchas veces en esos trabajos les brindan los aditamentos, o sea, las fajas, por sí ejemplo, es cierto, sí, para pues que al cargar no se dañen la columna, no se afecten la espalda. claro, Pero muchos, fíjate lo que ocurre, no lo usan por una cuestión bien absurda, porque al ponerse la faja se les hace como cintura y se les saltan las nalgas. Y entonces dicen, no, porque se empiezan a burlar entre ellos, se empiezan a dar carrilla entre ellos, ajá, y por ese factor tan tonto, claro, no, no se autocuidan. Y claro. pues ahí tenemos muchos problemas lumbares y de otro tipo, porque justamente no se autocuidan en ese aspecto. Otro, ¿cuántas veces no has escuchado, yo no voy a usar el preservativo, el condón? Uy, muchísimas ¿No? O veces. sea, a mí no se siente igual y lo que tú Ya, quieras. sí, sí, sí. Y yo siempre les digo, a ver, el tema de la infidelidad no es solamente es moral, es de salud pública, es de salud importante, pues. Deja tú que te contagies tú de cualquier infección. El tema es que eventualmente muchos contagian a la pareja estable Así es, y somos los portadores del virus de papiloma humano y no nos autocuidamos y ponemos en riesgo a nuestra pareja. ¿No? Muchos te digo, porque en este país también digo, soy psicoterapeuta y también escucho mucho la parte de las infidelidades. Y claro. ahí están al 1000%, pero la, como les digo, el tema no es, ya, yo no me meto en con quién andes, sino en que cuides, te cuides y cuides, Claro, claro, sí. pero no ocurre, ¿no? Sí, sí, porque como bien lo mencionas, o sea, no se trata de señalar, sino lo que estamos tratando un poquito es de transformar, de aprender algo que no nos enseñaron, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor esa parte se vuelve bastante complicada porque de repente hay que desaprender, ¿no? Tenemos que primero desaprender y luego aprender nuevamente a cómo sí cuidarnos, ¿no? Sí, justo creo que ahí está una de las vetas para el cambio cultural. Pero recordemos que el cambio cultural empieza por el cambio personal, individual. Entonces yo le diría a cualquier hombre, si aprendiste tantas ideas tóxicas, Ajá. las puedes desaprender para incorporar ideas, elementos gratos, constructivos. No vas a perder, no se te cae nada, ni pierdes nada con ser un hombre, como decía hace rato, sensible, empático, solidario, eh, autogestivo, etcétera, ¿no? O sea, puedes lograr muchas cosas y vas a ver cómo también se va a reflejar en un bienestar integral en tu existencia. No es contra nosotros todo este esquema de pensamientos ni de lógicas. Ah, es que las mujeres ahora son esto. Tú clávate en ti mismo Claro. y vas a ver cómo al mejorar tu existencia con cosas tan básicas como el autocuidado, vas a mejorar tus vínculos, pero pues, hay que hacerlo. ¿Y cómo crees tú que pudiéramos lograr, pues, convencer un poquito a los hombres con empezar ellos mismos a autocuidarse? ¿Cómo pudiéramos
lograr este cambio? Yo creo que, a ver, otra cosa importante que no he mencionado, pero que reflexionando sobre estos tópicos lo venía pensando, es el debería también de ser muy cuidadoso de mis vínculos fundamentales. Cuando yo cuido mi cuerpo, mi persona, mi salud mental y mi salud física, también te cuido a ti, que eres mi pareja o mi familia, ¿no? Mi hermana, porque justo si soy una persona que eventualmente de mí dependen económicamente familiares, o sea, pareja, hijos, pues debo estar bien para poder funcionar y lograr esos recursos. Pues Claro. no, entonces, creo que el darse cuenta desde una perspectiva como muy, muy solidaria, empática, de que no estoy solo yo en el mundo, es relacional esto, es interdependiente y se requiere de cuestiones de un cuidado, pues otra vez, muy holístico, muy integral, en donde el cuidarme a mí genera también el que podemos aprender a cuidar a los demás también. Eh, y que para ello una parte importante es aceptar que eventualmente puedo ser frágil y que puedo necesitar apoyo o ayuda. Y que eso es un acto de sensibilidad, de inteligencia y no de debilidad. Fíjate que, porque además yo siento que la cultura juega un papel bastante importante aquí. También considero que el mismo sistema juega un papel bastante importante. Y hablando como del sistema de salud aquí en México, creo que el sistema minimiza cuando un hombre llega con ciertas dolencias, por ejemplo, creo que también el sistema no ayuda mucho porque también minimiza el dolor que puede sentir el paciente, pues hombre, masculino, ¿no? Que además puede ver hasta cierto punto normalizado el dolor que va sintiendo el paciente y como que también eso influye en que el paciente se calle, ¿no? Como si fuera una batiseñal, ¿no? Sí. O sea, como que, a ver, como que, o sea, por favor, ¿no? O sea, eres hombre, aguántese, no esté llorando. Y entonces, siento que si el hombre ya llega hasta el doctor, ¿no? Y de repente con este tipo de comentarios como el que decías hace ratito, ¿no? Que empiezan entre ellos mismos a hacer este juego de palabras, etcétera. Creo que entonces el sistema tampoco está ayudando mucho y se vuelve un resultado que puede ser devastador, ¿no? Recordemos entonces, y eso es súper valiosa tu aportación ahorita, porque vivimos en una cultura que sigue siendo patriarcal. Sí, Eso es un gran sistema que en México se traduce en lógicas machistas sí, y eso permea ámbitos. El médico es uno de ellos. así es. La forma en que se aprende a ser médico en este país, creo que casi en todo el mundo, pero sobre todo en México, es muy jerárquica, muy impositiva, muy violenta. Sí, sí, tienes razón. Y justo ese doctor hombre, por ejemplo, pero también recordemos que las masculinidades, que son estas creencias, también pueden ser habitadas y vividas y replicadas por mujeres. Claro, Hay masculinidades sin pene, como decimos teóricamente, ¿no? sí. Entonces, puede ser que sea una doctora que también te diga, oiga, pues aguántese, Ajá, es verdad. este, pues qué, ¿no es hombre usted o qué? Sí, sí. Entonces, esa están muy alineadas con la impronta cultural Ujú. y desde ahí es que ejercen ese tipo de expresiones, pues, ¿no? Ahora, el tema acá es que yo como hombre puedo reaccionar hacia estas lógicas y decir, oiga, perdón, pero a mí sí me duele. Y validar mi dolor, mi señal, mi síntoma y lograr que la persona, el médico o la médica, pues lo comprenda desde una forma que su responsabilidad ética debería de hacerle ver, pues, ¿no? Claro, aquí es cuando yo creo, Hay nada más un ajá, detallito. De repente, al hombre, si es un dolor físico, se le dice aguántese. Desde sí, niño, sí, también. sí, Me caí, me raspé la rodilla, etcétera, y quería llorar. Y, chamaco, aguántese.
Usted Los es hombres hombre, no los hombres lloran. no lloran, y pum. Eh, y muchas veces en el malestar emocional o psicológico es, échale ganas, ajá, Sí, échale ganas, tú vas a ver que otra vez vuelve el pensamiento mágico como fórmula para poder procesar ciertas circunstancias, pero muchas veces los hombres vivimos, por ejemplo, la depresión desde el silencio, porque no sabemos ni cómo nombrarla. claro. Me siento un malestar existencial, pero no puedo verbalizarlo y me quedo callado y me aíslo. Y eso genera justamente una espiral que me va llevando hacia el vacío y hacia muchas situaciones cada vez más complejas, pues, ¿no? Por eso es muy importante que el personal médico, clínico, realmente pueda sensibilizarse sobre las implicaciones de la variable género, el factor género, para poder entender cómo tratar a unas, cómo tratar a otros. ¿Cuándo has escuchado campañas efectivas en México a nivel nacional para prevenir el cáncer de próstata? No, no, ¿No? no. Muy rara vez. Sí, rara vez. Este, o para hablar de nuestros malestares emocionales. Fíjate que ahí te quiero un poquito Ujú, detener porque eso de los malestares emocionales me recuerda un poquito a las películas de Pedro Infante, ¿no? O ujú. sea, yo siento que un poco, si lo analizas de manera externa, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque se siente mal el hombre, ¿no? Pero no puede expresar sus emociones. Y entonces, ¿qué hace? Se va a emborrachar a la cantina y entonces sí se permite, porque, es que está Ahí sí. borracho, Ujú, ¿no? Entonces, ahí sí se permite llorar, expresar sus emociones, porque, es que pobrecito, bueno, ujú. es que está borracho, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Que yo creo que eso es un mal camino de expresar las emociones, ¿no? Son como muletas sociales, ¿no? Son como artilugios que, digamos, se pueden colocar en las convivencias o en las interacciones masculinas, en este caso, para poder verbalizar lo que realmente sentimos en ciertos momentos. Pero justamente son puntos de fuga que no están colocados en el lugar apropiado, en el momento necesario, y que terminan nada más como siendo lógicas de expresión que se quedan muchas veces en el vacío, porque ese malestar que puedo tener con mi familia de origen o con mi pareja, etcétera, voy y lo exhibo en ciertos espacios donde no, lo que puede ocurrir es un reforzamiento de ciertas creencias tradicionales que luego llevan a más violencia, o al o al autoabandono, o a proyectar la responsabilidad en otras partes, en tu pareja muchas veces, en tu mamá, en tu papá, etcétera, y no en lo que te pasa a ti mismo como hombre, ¿no? Entonces, sí creo que pues son estas prácticas que lo enuncio así de manera muy general, pues lo que el machismo coloca como muletas sociales para paliar ciertas cargas que no podemos llevar en sobriedad o en armonía en un equilibrio, pues, ¿no? Que existencialmente podríamos todos, pues, procurar. Entonces, por ejemplo, fíjate que a mí me gustaría aquí eh, puntualizar algo, ¿no? Entonces, cuidarte no te hace débil, ¿no? No, al contrario, yo creo que tendríamos que dejar de lado estas ideas que que se han construido para, pues, colocarnos la versión de que somos más fuertes o debemos ser siempre fuertes, estoicos, por aquellas que promuevan el autocuidado y la responsabilidad de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, número dos, a mí me gustaría como ir enumerando. Sí, Escuchar tu cuerpo no es exagerar, ¿no? no. Mm. Escuchar tu cuerpo es aprender a habitarlo, aprender a estar en él desde una lógica integral u holística. Entonces, aquí viene tres, ¿no? No podemos cambiar la cultura en la que crecimos, pero sí podemos decidir si seguimos ignorándonos, ¿no? Sí, eh, la cultura es el gran marco, pero el responsable de cómo vivirla soy yo. Ujú. Entonces,
puedo ser disidente de esta forma tradicional machista. Claro, Y eso sí sería fortaleza, ¿no? claro. Enfrentarme a los absurdos que muchas veces te coloca. Y yo les digo mucho a mis pacientes o a las personas que cuando voy a las conferencias que puedo dictar, de verdad, esto te va a liberar de muchas cargas absurdas y te va a llevar a vivir una vida mucho más armónica, mucho más equilibrada. Vas a dejar de gastar en cosas absurdas. Al procurar tu cuerpo, tu salud física, tu salud emocional, entras en una forma de equilibrio que te permite fluir mejor. Claro que sí. ¿Mm? Entonces, precisamente, yo creo que aquí, al final de cuentas, no se trata de resistir más, sino que se trata de vivir mucho mejor y como siempre, creo que esto es algo que podemos quedarnos, ¿no? O sea, y de esto se trata justamente el hilo de Ariadna, de ir tejiendo historias, de ir tejiendo este hilo. A lo mejor el hilo no nos puede de repente eh, sacar del laberinto, pero sí nos puede ir ayudando a construir juntos una historia, ¿no? En donde sí podemos trabajar juntos, ¿no? E ir construyendo, tejiendo estas nuevas historias que a mí me parece bastante interesantes. Y para ir un poquito cerrando, Mauro, ¿qué te gustaría decirle a los hombres y mujeres también que nos están escuchando eh, que nos ayude a reconstruir esta parte de las llamadas nuevas masculinidades? Antes de eso me gustaría como, a ver, todavía colocándonos en esta forma tradicional de ser hombre, muchas veces como desde el machismo, Ajá, cruzarlo con datos interesantes que el propio INEGI aporta. ok. En el rubro de causas de muertes por causas violentas, comparando muertes de hombres respecto de mujeres en el grupo etario, en las edades de 15 a 30 años, los hombres morimos en una proporción de 8 a 10 en suicidios, de 8 a 10 en accidentes y de 9 a 1 en homicidios. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que estamos como programados por ese mandato cultural en la lógica de ser valientes o fuertes o como le quieras llamar, a enfrentar los riesgos desde el absurdo. O sea, parece que solito voy y me coloco, voy a manejar intrépidamente o con ciertas sustancias, eh, voy a enfrentar al ¿qué me ves, güey? ¿No? Y yo no sé si el otro va a traer una pistola y ahí quedé por andar de machito, cualquier tipo de circunstancias, pues, ¿no? O esto que te decía hace rato, enfrentar la depresión aislado, solo, en silencio, hasta que un día yo sí me animo y me mato. Las Claro. mujeres lo intentan más veces, ¿eh? Ajá. O sea, las mujeres los pueden intentar hasta 3 o 5 veces y muchas veces siguen, o sea, no lo logran. El hombre a la primera, vámonos, Ujú. ¿no? Y entonces se pierden vidas que pudieron salvarse mm, con, con sensibilidad desde los organismos de salud pública, pues, ¿no? De los espacios de salud que se dedican a este tipo de, pues, importancia, de factores importantes. Entonces, ahora sí voy y te respondo a lo que me decías. ¿Qué se puede hacer para el cambio hacia masculinidades más sensibles, más empáticas? Yo no lo llamo nuevas masculinidades porque eso es tautológico. En cuanto digo que algo es nuevo, empieza a ser viejo. Un Ujú. nuevo hombre, ¿de dónde? Además, ¿qué significa ser nuevo hombre? Pues no sé. Sigo siendo yo, querían a veces cambiando ciertos detallitos, pero no el todo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese concepto, pero bueno, pero se entiende a la vez. O sea, masculinidades éticas, masculinidades positivas, formas sensatas de habitar este cuerpo que nos tocó y vincularnos desde ahí, desde una lógica respetuosa, amable, sensible. Se Entonces, requiere, como te decía hace rato, pues primero comprender que esto que habito lo puedo vivir con responsabilidad
en el autocuidado, en el autorrespeto y a la vez promoviendo lo mismo para las demás partes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hijo de manera práctica, ¿no? Ahorita que lo mencionas, y se cae el niño y se raspa, ¿no? Y yo tengo esta programación de, no llores, no pasa. Entonces, ¿qué haría yo de manera práctica para las personas que nos escuchan, ¿no? De manera práctica, entonces, ¿cómo yo empiezo a cambiar? ¿Qué le digo yo al niño que se cayó, se raspó y que quiere empezar a llorar? ¿Qué le digo? Déjalo fluir, o sea, no le digas nada, o sea, acompáñalo en silencio, déjalo, y si va a llorar, que llore. A veces no lloran más porque te están viendo, sí. ¿No? Pero muchas veces es, y se hace el performance, digamos, que es muy natural, porque el niño en esa etapa busca tu atención y tus cuidados, pero en todo caso, si va a ocurrir, déjalo fluir. Creo que muchas veces tenemos que aprender a escuchar y acompañar, no a imponernos y a exigir. Entonces, puedo tener una paternidad que promueva justamente la expresión cabal de todas las emociones. Si al niño le da miedo meterse a un cuarto oscuro, le da miedo dormirse con la luz apagada, lo acompañaría hasta que aprenda a quedarse con la luz ya apagada, ¿no? Es una etapa, generalmente van a ser entre los 3 y los 7 años, va a ocurrir que poco a poco va con la certidumbre de que lo queremos, de que lo cuidamos, a las herramientas para simplemente dejarse fluir. Si tú pudieras enumerar 5 herramientas o más, no lo sé, que pudiéramos compartir con las personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían estas herramientas que tú pudieras compartir? Pues me quedo solamente ahorita con el tema de la salud, ¿no? Ajá, claro. Yo creo que podríamos empezar por escuchar nuestro cuerpo antes de autoexigirnos. El cuerpo no es una máquina, es el lugar que habitamos y hay que cuidarlo. Si estoy bien con él, puedo estar bien con el mundo. 2, creo que no todo se va a resolver emocionalmente con echarle ganas. Entonces, lo que necesito muchas veces es descansar, pedir ayuda o ir con alguien que pueda apoyarme, un psicoterapeuta. Acá estoy yo, si se animan, ¿no? Muy bueno, por cierto, se los recomiendo. 3, nombrar lo que se siente, aunque sea incómodo, vergonzoso, doloroso. Hay personas que han sufrido situaciones muy complejas, hombres que han sido violados, por ejemplo. Sí, y que además no se habla, ¿no? Y que de eso no se habla. Eso hasta él mismo se lo quiere negar, pero ahí está, rumiando en su conciencia, ¿no? Por muy vergonzoso, doloroso, terrible que haya sido, en los espacios adecuados se te va a atender sin juzgarte. Más bien es para que te liberes y aprendas a sanar esa herida fundamental, ¿no? 4, creo, redefinir el autocuidado como un acto colectivo. O sea, sí me importa mucho, pero me cuido a mí porque mi presencia también importa a la familia o a los demás. O sea, podría no ser una carga, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, más bien sigo apoyando, etcétera. O mientras más se tarde el deterioro de mi cuerpo en ocurrir, pues podré estar más funcional y más efectivo para... Y finalmente, construir una nueva forma de estar en el mundo, más presente, más consciente, más vivo. Es decir, habitar mi cuerpo desde una lógica consciente, responsable, dándome cuenta de qué me pasa y que pues finalmente el paso por la vida es efímero, pero que mientras estemos acá podemos pues contactar, disfrutarnos. Nuestro cuerpo es el medio a través del cual palpamos la existencia con nuestros 5 sentidos, ¿no? Oler, saborear, escuchar, observar, pues es magia. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando con mucha atención y me está quedando un poquito en la cabeza algo que mencionaste, y sobre todo cuando venía hacia acá a verte, venía con el señor del Uber y me dijo que aquí en la ciudad, ¿no?
las personas viven un ritmo muy estresado en donde, por ejemplo, si él va manejando y ahorita se paró una moto a un lado de nosotros y me dijo, si el de la moto me dice qué, y me volteé a ver, entonces yo le contesto qué, y entonces nos podemos bajar y golpearnos ahí en la calle y le dije, ¿por nada? Y me dice, sí, por nada. Entonces, cuando llegue a suceder eso y tú eres un hombre que quiere romper con este tipo de conductas, cuando alguien en la calle te voltee y te diga qué, y qué puedes hacer, o sea, Es que justamente cuando habito mi cuerpo desde ese otro lugar, desde esta disidencia machista, o ajá, sea, disidencia o de este ser distinto al enfoque tradicional, porque hay un reto ahí, ¿no? creo que hay que hacerlo, por eso te digo que es incluso ser más fuerte que aquel que se lo cree, Sí, porque justo el evadir el absurdo, el no engancharte ujú, ante la violencia, es no perpetuarla exactamente. y es otra vez autocuidarme. Si yo veo que hay tres ahí en la esquina y que tienen mala pinta, ¿para qué paso por ahí? Mejor le doy la vuelta, no pasa nada. Si observo el o sea, si alguien me está desafiando para un pleito y yo no sé pelear o no me gusta pelear, ¿para qué hacerlo? O sea, ¿cuál es la necesidad de tener que ganar o imponerme físicamente ante alguien? Pues no. Yo no sé pelear y a mí sí me da miedo, pues no. Claro. Lo hice muchas veces de joven, pero también me di cuenta del absurdo que era, que te pegaran o madrearte a alguien ¿para qué? Eso no me daba satisfacción tampoco, ¿no? Entonces, creo que obviamente también siempre, generalmente las cosas así ocurren cuando el ejercicio de poder se puede dar. O sea, un hombre que se siente más fuerte que el otro, va, a veces puedes encontrar sorpresitas, pero finalmente por eso somos abusivos también socialmente o en términos de violencia de género, pues, ¿no? Sabes que a una mujer la puedes golpear o agredir y rara vez Te va a te dañar, va a dañar a ti, pues, ¿no? O claro. sea, o puede ocurrir el daño de otra forma, pero finalmente a lo que voy es, en términos de fuerza física, pues obviamente me meto donde sé que puedo agredir, ofender, dañar y además quedar impune. Ujú. Y parte del mecanismo es ser indolente, no contactar justamente el dolor de esa otra parte y pues con esquemas sociales que funcionan para la impunidad. Esto lo podemos cambiar. Y para mí, pues gran parte de mi trabajo pues se ha dado justamente para lograr este cambio, como te digo, cultural, pero que empieza con personas concretas. Con ese hombre que nos está escuchando ahorita, ojalá y logremos sembrar semillitas de cambio para que él se autocuide, piense más en sus hijos, en su familia y sea feliz finalmente, ¿no? Que es parte del cometido. Claro que sí, eso es lo más importante y con esta última frase de la felicidad, me gustaría cerrar, Mauro, y agradecerte muchísimo que nos acompañaras aquí en este espacio del Hilo de Ariadna y que continuaremos tejiendo más historias para poder nosotros agrandar este hilo y pues tal vez no podamos cambiar el laberinto, pero sí podemos tejer este hilo para que podamos ayudar a salir del laberinto a muchas otras personas que como nosotros podemos de repente sentirnos perdidos, pero que sí podemos salir de él cambiando ese tipo de historias, ¿no? Y que ahora compartimos. Muchas gracias, Mauro, por el acompañamiento, por la conversación y por todo esto que nos dices, que la verdad ha sido muy, muy ilustrativo. Gracias. Qué linda metáfora. Beso, te quiero mucho y sigamos compartiendo. Claro que sí, muchas gracias.